Nuevamente, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Agradecemos su presencia. El comité de articulación conformado por el taller, Antonio García Y Diaconía, mi persona, le damos la bienvenida a este primer conversatorio sobre inseguridad alimentaria en el Perú, implicancias y acciones dentro del programa Impulsas. Tenemos para esta tarde como invitados a Miguel Pintado, de CEPES. Él es licenciado en Economía de la Universidad Católica. Tiene experiencia en temas rurales y agrarios y actualmente es el investigador principal de los estudios de CEPES. La otra persona invitada es Cecilia Mendiola Vargas, del CAP. Ella es socióloga de profesión de la Universidad de San Marcos, consultora y docente en universidades. Nuestra tercera invitada es la señora Valeria León, representante de Slow Food Perú, licenciada en Administración, Turismo, Hotelería y Gastronomía, especializada en Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Ellos son nuestros ponentes, con quienes vamos a escucharlos, 15 a 16 minutos cada uno. Nuestro moderador es el coordinador Walter Chamochumbi, de Closio, quien está a cargo en esta tarde de moderar el evento. Vamos a tener como comentaristas a Juan Catacora, director de CEDER, la señora Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas de Lima Metropolitana, y a la señora Avidia Ramos, vicepresidenta. Agradecemos su presencia a cada uno de ellos y damos inicio especialmente. Cualquier comunicación, dato, consulta, estamos para atender a través del chat. Si requieren mayor información o alguna necesidad nuestra, también por ahí nos dejan sus correos electrónicos o número de teléfono para compartir mayor información. Gracias. ¿Me das? Tengo el pase, ¿no? Es Delvis. Sí, Walter. Ya, gracias. Buenas tardes con todas y todos. Es un gusto que estemos reunidos ahora. Hoy es un día muy particular, es el Día Mundial del Agua. Hace unos días ha sido el Día de los Bosques. Entonces hay distintas actividades que se están desarrollando en el marco de estas celebraciones. Y ciertamente tenemos una coyuntura muy especial en el país por todos los eventos, acontecimientos políticos, sociales que estamos viviendo, a los que se han sumado últimamente los eventos climáticos. Y que esto trae toda una consecuencia en afectación de vidas, infraestructura, vivienda de las personas rurales, de las periferias de las ciudades que viven y que están siendo muy afectadas. Esto tiene que ver mucho con el tema que nos convoca ahora, que es la inseguridad alimentaria en el Perú, implicancias y acciones. Entonces, el programa en el que participan lo que nosotros llamamos socios o copartes se llama Impulsando Sistemas Alimentarios con Derechos, Impulsas Perú. Y tenemos también otro programa que se está trabajando con otros ONGs que son socios copartes en Bolivia y que están trabajando temas relevantes relacionados con el enfoque de derechos, sistemas alimentarios sostenibles, agroecología, producción, transición de la agricultura familiar, medio ambiente, cambio climático. Entonces, por eso, ahora en la tarde vamos a conversar respecto de estos temas que tienen que ver con la situación de inseguridad alimentaria y cuáles son las implicancias y acciones que se están desarrollando al respecto. Para eso vamos a empezar la primera exposición con Miguel Pintado, que es especialista e investigador de CEPES, y va a tener un tiempo aproximado de 15 minutos para hacer una primera presentación sobre el tema agricultura familiar y seguridad alimentaria en el Perú.
CEPES ha desarrollado justamente hace unos meses una última investigación muy importante que da cuenta sobre el estado de la agricultura familiar con relación a la seguridad alimentaria. Luego estará Cecilia, del CAP, que va a hacer una presentación sobre el tema de los plaguicidas y los daños que ocasionan en la seguridad alimentaria. Hay experiencias interesantes a través de la red de plaguicidas que han formado el consorcio agroecológico, han hecho campañas interesantes con la cebollita china y el uso del mancozeb. Seguramente nos va a comentar ahora en su exposición. Y luego Valerie León, que también como parte de Slow Food tiene para presentar experiencias de rescate de alimentos para la población vulnerable urbano y rural. Entonces son tres temas que están relacionados y que nos van a ayudar un poco a intercambiar sobre estos aspectos relevantes y qué acciones se están trabajando desde los campos de acción donde se están desenvolviendo cada uno. Entonces, para empezar, dejo la primera exposición con Miguel Pintado y estaría dándole pase con 15 minutos en promedio, faltando 3 minutos y yo le estaría avisando. Empezamos contigo, Miguel. Muchas gracias. Gracias a los organizadores y a todos los participantes. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se logra ver, por favor? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que, como mencionaba Walter, me toca compartir el día de hoy sobre agricultura familiar y seguridad alimentaria en el Perú. Es un estudio que se realizó, se inició en el año 2020 y se culminó más o menos a fines del año pasado. Lo curioso y cómo nace esta investigación es sobre una premisa muy conocida quizás por la mayoría de nosotros, ¿no? Y era que en el Perú, entre el 70 y el 80% de la oferta de alimentos era explicada por la agricultura familiar, ¿no? Es decir, que la agricultura familiar era la principal responsable, ¿no?, de esta oferta alimentaria en el país. Sin embargo, cuando nosotros hicimos las consultas al ministerio, a algunas fuentes oficiales donde usaban la información, nosotros consultamos y nos dijeron que lo habían sacado como fuente CEPES, y nosotros jamás habíamos hecho ese estudio, ¿no? Entonces, parecía que había ahí un tema con la información que se había, digamos, usado información internacional, ¿no?, como una información local. Entonces, más allá de esa motivación anecdótica, era importante conocer cuál era el papel de la agricultura familiar, no solamente en términos de producción, en términos de número de productores, sino también en términos de la oferta que se da de alimentos acá en el país, ¿no? Y para ello era importante pues revisar la información que contábamos y trabajar un poco sobre los datos, ¿no? No sé si se ve bien porque mi pantalla se ve un poco distorsionada. Sí, está un poco distorsionada, no vemos, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Listo. Entonces, los principales objetivos de este estudio eran, en primer lugar, analizar cómo estaba la oferta de alimentos en el país, y partimos desde los años 60 hasta la última información de la FAO hasta entonces, que era en el año 2018, ¿no? Promedio de 60 años más o menos. Y el segundo objetivo era estimar la importancia de la agricultura familiar dentro de esa oferta. Y pues ahí, como les mencionaba, está la pregunta con que se iniciaba este estudio, si realmente la agricultura familiar era tan importante o no necesariamente, ¿no? Y ver cuál era su contribución y cómo se había ido aumentando o creciendo esa contribución de la agricultura familiar a lo largo de los años, ¿no? Esas eran algunas de las preguntas de investigación y que motivó también a realizar este estudio, ¿no? Las fuentes principalmente dependieron de la FAO, ¿no? En estas hojas de balance de alimentos hay una publicación del año 2012 en donde está la metodología de la FAO.
publicado en Roma. Utilizamos las definiciones y estándares. La participación de la agricultura familiar fue importante y necesario concurrir a otras bases de datos, ¿no? En este caso se utilizaron encuestas nacionales y el Censo Nacional Agropecuario más reciente que teníamos, ¿no? Y algunos portales oficiales para validar algún tipo de información o complementar también nuestras series temporales. Algunas limitaciones que encontramos en primer lugar fue a partir de la recopilación misma, de la base de datos de la FAO. Era una base muy amplia, ¿no? Había un trabajo bastante minucioso que hacer ahí. Y la segunda limitación importante fue algunos datos de consistencia, ¿no? A partir del año 2016 o 2017, si no me equivoco, la FAO cambia de metodología y eso se muestra en los saltos tan importantes o quiebres estructurales que se han dado en algunas series, ¿no? En algunas bases de datos de los alimentos. Eso habría que corregir. Finalmente, algunos resultados importantes de la investigación es que nuestra oferta está compuesta principalmente por productos agrícolas, ¿no? Como pueden apreciar ahí en la torta, casi el 90% de la oferta de alimentos en el país corresponde a productos agrícolas, en menor medida a los productos pecuarios y una cantidad menor de los productos pesqueros, ¿no? La pregunta ahí era si es que esta estructura se ha mantenido así o ha ido cambiando en el tiempo. Y lo que nos daba la información de la FAO era que efectivamente esta estructura había cambiado en el tiempo, ¿no? Más o menos entre los años 60 hasta fines de los 80, digamos, la contribución o la parte agrícola de la oferta de alimentos en el Perú estaba decayendo y a partir de los 90 ha ido avanzando, ¿no? Esto ya puede dar algún indicio sobre el patrón alimentario que se puede dar en algunas poblaciones mayoritarias del Perú, ¿no? En el caso del sector agrícola, hicimos el zoom en algunos grupos más importantes y lo que podemos observar es que ha habido un proceso de diversificación en primer lugar, porque al inicio del periodo de análisis, 4 grupos representaban casi el 90% de toda la oferta agrícola y al final del análisis estos 4 grupos han reducido su participación, lo cual quiere decir que hay una mayor variedad de cultivos agrícolas que están cada vez teniendo más contribución a la oferta agrícola, ¿no? Y en segundo lugar, hemos visto que hay un cambio estructural, ¿no? Al inicio del periodo, los cultivos azucareros eran muy importantes y han bajado su participación hoy en día, ¿no? Y en cambio, digamos, los productos clasificados como cereales han más que duplicado su participación, ¿no? Eso también da cuenta de cómo los patrones de consumo también han ido variando en el Perú, ¿no? Es decir, que se está consumiendo más harina, pues. En el caso de los productos pecuarios también ha habido algunos cambios estructurales importantes. En el caso de los productos lácteos ha ido bajando su participación y las carnes, como podemos ver ahí, ha ido incrementándose, ¿no? Esto se viene más o menos detallando a partir de la información de la FAO, que corresponde al crecimiento muy amplio de la oferta de carne de pollo, ¿no? La industria avícola en el país ha ido creciendo de manera geométrica a lo largo de los años, ¿no? A partir de los 50, 60, 80, y quizá el mayor quiebre estructural se dio en los años 80, ¿no? Donde hubo la crisis económica, política, y las empresas sobrevivientes terminaron por hacer varios tipos de integración vertical y mejorar sus productividades internas, ¿no? Finalmente, en la evolución ya del sector pesquero en sí, podemos ver que ha habido también un proceso de diversificación, ¿no? Al inicio, las especies pelágicos ocupaban la mayor parte de esta oferta pesquera y hoy en día ha reducido su participación a casi un 30-40%, ¿no? Y lo que está dando más bien mayores espacios al crecimiento potencial es a la categoría de peces de agua dulce, ¿no? Y también otros tipos de peces, ¿no?
Eso es importante porque, según un estudio del Banco Central de Reserva del país, del Perú, hay buen potencial para que este segmento siga creciendo, ¿no?, a lo largo de los años hacia adelante. Y bueno, este es un cuadro que más o menos refleja cuál es la composición de los productos en sí de la oferta alimentaria en el Perú. La mayor parte son no elaborados, es decir, que no han tenido ningún tipo de transformación al producto, ¿no? No elaborados también podemos definirlos como productos primarios, es decir, que aquellos productos que aparte de su limpieza y selección no tienen ningún procesamiento, ¿no? En cambio, los productos elaborados son aquellos que sí tienen algún tipo de transformación, ¿no? Eso en el tiempo podemos ver que la contribución de los productos elaborados ha ido cayendo, ¿no? Es decir, ahora tenemos más productos primarios, ¿no?, directamente consumibles y que no han sufrido de algún tipo de transformación. Lo que destacan aquí quizás sea el maíz, ¿no?, el crecimiento del maíz y el crecimiento del arroz, como les venía diciendo. Esto se debe a los cambios de patrones de consumo en donde todavía permanece la mayor parte de la población en una dieta basada principalmente en cereales, ¿no? Y finalmente, la principal proteína, pues como vemos, proviene de la carne de aves, que en este caso es el pollo, y del subproducto de los huevos. Finalmente, es importante también evaluar cuál ha sido la evolución de la dependencia alimentaria en el Perú. Actualmente, más o menos, la quinta parte de la oferta alimentaria del Perú corresponde a productos importados, y lo que podemos ver según esta evolución temporal es que ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? En los años 60 solamente el 5% del total de la oferta, digamos, correspondía a las importaciones de alimentos, y hoy en día estamos bordeando el 20%, ¿no? Esto es importante porque para un esquema de políticas a mediano y largo plazo, ¿no? Sabemos que cada vez somos más dependientes y también tenemos que ser conscientes de que esta dependencia implica varias cosas, ¿no? En primer lugar, que la seguridad alimentaria del país no corresponde simplemente a la producción nacional, y en segundo lugar, que dadas las volatilidades del comercio internacional, también estamos expuestos a estos choques económicos y finalmente a la inflación que se genera en el costo de vida de las personas, ¿no?, de los consumidores. Como podemos ver, la razón de dependencia de las importaciones se refleja más, o se viene reflejando más en el sector agrícola, que es la línea verde que ha ido creciendo, como podemos ver en la gráfica, y también en el sector pesquero, ¿no? Como podemos notar, pues, a partir de los 90 en adelante, la industria pesquera se ha ido destinando cada vez más a la exportación y cada vez menos a la producción nacional, ¿no? Es por eso que también el precio también por ejemplo, de los enlatados ha ido subiendo en el tiempo, ¿no? Finalmente, la segunda parte, digamos, de esta investigación era calcular cuál era la participación de la agricultura familiar en la oferta alimentaria. Y bueno, se realizó este cálculo a partir de 3 niveles de análisis. En un primer nivel se estudiaba la participación de la agricultura familiar tomando en cuenta la encuesta nacional de hogares. En un segundo nivel, un poco ya de mayor alcance, hemos analizado la contribución de la agricultura familiar, pero solamente en el sector agrícola. Y ya no solamente tomando en cuenta hogares, sino también empresas. Y finalmente, un tercer nivel de análisis es ya tomando en cuenta la participación de la agricultura familiar en la oferta total, ¿no? Es principalmente a donde apuntaba la investigación. Ahora, ¿por qué lo dividimos en 3 niveles de análisis? Es porque a medida que subíamos de nivel de análisis, la información era cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Teníamos que utilizar encuestas complementarias, como les dije al inicio, ¿no? Las encuestas nacionales, la ENAO, la encuesta nacional agropecuaria, el censo y otros datos importantes
que se podrían encontrar en las plataformas oficiales de análisis de datos, ¿no? Entonces, a medida que subíamos de nivel, también la probabilidad del error iba subiendo también, ¿no? Porque asumíamos algunos supuestos importantes para poder calcular la participación o poder rastrear, ¿no?, la participación de la agricultura familiar en cada nivel de análisis. Entonces, en el primer nivel de análisis, que es un poco el más sencillo, ¿no?, porque se utiliza simplemente los datos del ENAO, corroboramos pues que la agricultura familiar es bastante importante, ¿no? Como podemos ver ahí, es responsable del 90% del valor agrícola, del 75% del valor pecuario y del 75% ya juntando estos dos valores, ¿no? Eso era más o menos lo que podíamos calcular a partir del ENAO. Saltando a nivel de la oferta agrícola, ya tomando en cuenta no solamente hogares, sino empresas, esta participación de la agricultura familiar Miguel, ya se reducía. te quedan 3 minutos. Genial, sí, ya estoy terminando. En este segundo nivel de análisis, la agricultura familiar pasaba ya a una contribución un poco más modesta, ¿no? Como podemos ver ahí, del 57.3%. Y finalmente, a nivel de la oferta total, ya juntando los tres sectores, agrícola, pecuario y pesca, podemos corroborar que la agricultura familiar es responsable del 56.5% de la oferta de alimentos en el Perú, ¿no? Y ese es el dato que llegamos a concluir, más o menos algunos márgenes de errores que normalmente se acostumbran, ¿no?, poner estadísticamente, y eso lo pueden encontrar con mayores detalles en la publicación, que ya está disponible también en la página del CEPES, ¿no? ¿Qué importancia daba este dato? Que efectivamente los aportes de la agricultura familiar estaban cada vez en aumento, ¿no? Esa es la línea morada. Como pueden ver, la contribución de la agricultura familiar a la oferta ha ido creciendo en el tiempo, y por la tendencia más o menos y la fluctuación de la curva podemos esperar que siga en aumento, ¿no? Entonces, esto nos dejaba conclusiones muy importantes, y era que parte de la seguridad alimentaria que ha tenido el país, que tiene y que tendrá hacia futuro, depende muchísimo de la agricultura familiar, ¿no? Sin embargo, todavía esta agricultura no está siendo atendida como se debe, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, Miguel. Muy interesante la presentación de los datos de este estudio. Hemos participado en otras reuniones ya desde el año pasado en el que han ido presentando en distintos espacios, sea públicos y privados, ¿no?, tratando de generar una mayor conciencia respecto de las políticas que ahora existen sobre el tema de seguridad alimentaria. Y esto de desmitificar, ¿no?, lo que antes se suponía que el aporte en la alimentación de la agricultura era el 70-80% y en realidad es menos, 57%. Pero hay una tendencia creciente, por lo que señala el estudio, a un mayor incremento. De que eso pueda mejorar dependerá de las políticas que ya existen, que puedan contribuir a eso. Existe una ley de agricultura familiar, en su reglamentación, pero que no se vienen aplicando. Existen otras normas. Hubo intentos de la segunda reforma agraria que quedaron ahí, en fin, y que hay que tener en cuenta en la situación actual. Gracias, Miguel. Vamos a seguir conversando sobre estos temas. Vamos a pasar ahora a la segunda exposición, que es la que está a cargo de Cecilia, y está referido a los plaguicidas y los daños que ocasionan en la seguridad alimentaria. Es decir, cómo, en el contexto general que nos ha presentado inicialmente Miguel, cómo los plaguicidas influyen o no en la seguridad alimentaria nacional. Te dejo, Cecilia. Adelante. Gracias, Walter. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar acá. Lo rogaría que pongan la presentación. Yo voy a hablar sobre los plaguicidas y los daños que ocasionan a la seguridad alimentaria. Y es el enemigo invisible en nuestro plato y en nuestro ambiente, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Bueno, como tengo 15 minutos, solamente voy a hablar, a sentar, digamos, qué es la seguridad alimentaria,
los componentes, ¿no? La disponibilidad, el acceso a los alimentos, el uso adecuado de los alimentos, la estabilidad del suministro de alimentos y el marco institucional. La siguiente. Los riesgos que enfrentan, la siguiente, riesgos que enfrenta la seguridad alimentaria. Hay riesgos naturales como las plagas, enfermedades, sequías, incendios, huracanes, heladas, etc. Riesgos de mercado, que es deterioro de precios, aumento de las tasas de interés, desempleo, informalidad. Públicos y estatales, reducción del gasto público en salud, aumento de impuestos y reducción de los programas nutricionales. Y otros como desplazamiento a causa de conflictos sociales, armados, persecuciones, etc. La siguiente. La seguridad alimentaria sí está en nuestra legislación, ¿no? Y es un derecho humano, hay que recordarlo. La soberanía alimentaria no. Esta propuesta de Vía Campesina pues dice que cada pueblo debe tomar su propia decisión sobre sus políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a sus propios objetivos de desarrollo, ¿no? Y protegiendo su mercado nacional, ¿no? Esto no se logró introducir en la ley. Pero veamos los plaguicidas y la inseguridad. La presencia de plaguicidas en nuestros alimentos atenta contra la seguridad alimentaria porque en realidad un alimento que tiene plaguicidas no es un alimento, y eso hay que tenerlo muy claro. No es inocuo, no nutre, sino envenena. Además, mata organismos beneficiosos para producir los alimentos, como son las abejas, todo lo que son lo que tiene que ver con los cultivos, ¿no? De protección a los cultivos también, ¿no? Ahora, nosotros por algunas denuncias, y justamente Valerie fue una de las que puso la denuncia en nuestras redes sobre que había comprado cebollita china y resulta que tenía un color celeste. Y acá ustedes pueden ver cómo era la cebollita china. Y ustedes pueden ver en la parte de abajo cómo ese color saludable de la cebollita china, ¿no? Nosotros entonces, esto fue el 14 de octubre, este material se mandó a un laboratorio certificado internacional donde hicieron los análisis de estos pesticidas. Y los resultados fueron realmente que los propios laboratoristas, el propio laboratorio se quedó admirado, ¿no? Gran presencia de sustancias químicas como el azocistrobin, el clotianidin, ciproclosanazole, etcétera, todos estos nombres difíciles, pero lo más preocupante era la presencia de un fungicida organosulfurado, ¿no? Este organosulfurado que da ese color celeste a la cebollita china, y en una concentración altísima, 14.455 partes por millón, cuando los estándares nacionales e internacionales no admiten la presencia de dicho producto en los alimentos. Y ahí ustedes pueden ver el reporte. Bueno, eso es lo que está pasando en nuestra agricultura. Sería interesante analizar cómo va la agricultura familiar y el uso de plaguicidas. Sería un estudio muy interesante, ¿no? Los plaguicidas afectan no solamente al ambiente, al suelo, al aire, a la flora y a la fauna, sino a la gente. Y entre los plaguicidas tenemos insecticidas, herbicidas, fungicidas y acaricidas. Afecta a todo el ecosistema y a la gente. Ahora, ¿cómo se determina que un plaguicida tiene efectos negativos? Por la toxicidad. Y se expresa de esa forma, DL50, que es dosis letal, ¿no? Esta dosis letal está puesta pues en los envases, ¿no? De los plaguicidas. El efecto de la toxicidad sobre los organismos puede ser agudo, muerte, o crónico, acumulativo. La persistencia se mide en términos de vida media. Por lo general, los plaguicidas más modernos suelen tener una vida media más breve, ya que delimitan de forma más precisa el periodo de tiempo para controlar una determinada plaga. Por eso se pide a los agricultores que respeten el periodo de carencia, cosa que así no tengan tanta toxicidad. Productos degradados. ¿Cómo afecta más o menos a los seres vivos y perduran en la tierra y el agua? El compuesto original de origen es un producto degradado que tiene una toxicidad menor o igual, o a veces mayor a la toxicidad anunciada, ¿no?
El destino indica el comportamiento de un plaguicida con respecto a su entorno. Materia sólida, líquida, gaseosa y biota, o sea, todo lo que es vida. Va relacionado con los factores como el coeficiente de absorción del suelo, la solubilidad, entre otros factores. Es importante saber esto porque realmente los consumidores no manejamos este tema. Ahora, ¿cómo afecta al ambiente? Pues por los rayos ultravioletas se evapora y está como un compuesto volátil en el ambiente, se deposita por las lluvias, se absorbe por los cultivos y se fija en las aguas subterráneas, ¿no? Se degrada por oxidación bacteriológica, etcétera, etcétera. Y luego van a las fuentes de agua, ¿no? Y ahí se depositan en toda la fauna. ¿Cuáles son estos factores en el ambiente? Aplicación directa en los cultivos, derrames accidentales, uso inadecuado de envases y de los propios productos. Eso es lo que hemos encontrado nosotros, que los envases están tirados en los campos, ¿no? Cuando hay leyes que dicen que eso no puede ser. Filtraciones en depósitos de almacenamiento, limpieza o lavado inadecuado de maquinaria y de aplicación en tanques y contenedores, residuos descargados o vertidos en el suelo. La combinación de todos estos factores provoca la dispersión de los restos de estos productos en el ambiente, convirtiéndose en potenciales contaminantes de plantas y animales y de factores abióticos como aire, agua y suelo, y amenazan a la salud pública. Otros factores, propiedades físicas y químicas del suelo, también crean ciertas condiciones para que estos se dispersen más o sean más dañinos. La siguiente. Daños ecológicos de los plaguicidas. Depende de qué componentes tengan. Pero digamos, hay mecanismos que podemos describir como la bioconcentración. Generalmente se concentra en los tejidos grasos, tanto de animales como humanos. Y la bioampliación o bioacombinación. Hay una concentración creciente de un producto, es decir, un organismo más pequeño es comido por otro más grande. La concentración de plaguicidas se amplía en los tejidos y en los órganos. Por eso los depredadores que están más altos en la cadena trófica, incluidos nosotros, muestran mayores concentraciones de plaguicidas. En los seres vivos intoxicados, los daños provocados por estos productos pueden ir desde la propia muerte hasta daños celulares, fallos en el sistema inmunitario, aparición de otro tipo de factores. Bueno, pasamos a la próxima página. Efectos en la salud humana. Mire, hay literatura científica amplísima. Hay una, por ejemplo, que estudia sobre el linfoma y la leucemia no Hodgkin, que mostraron asociaciones positivas con la exposición a plaguicidas. Hasta se han ganado juicios en Estados Unidos, por ejemplo, sobre este tema. Entonces, causa cáncer, enfermedades en la piel, problemas neurológicos, daños genéticos a los trabajadores, defectos congénitos y muerte fetal, trastornos en el desarrollo neurológico. Los trabajadores rurales, que generalmente no usan máscara ni este tipo de vestimenta que estamos viendo acá, son los más afectados porque están en contacto absolutamente directo y a veces hasta mezclan los productos con la mano desnuda, ¿no? Es grave para quienes trabajan cultivos intensivos en países del tercer mundo. La OMS advierte que quienes se encuentran en áreas cercanas a la aplicación también sufren los efectos. Y eso se ha visto con el glifosato en Argentina, por ejemplo, en los grandes embrios de transgénicos. Y acá para que vean cómo son los casos notificados, nada más que notificados del año del 19 al 22, de intoxicación aguda por plaguicidas según semanas epidemiológicas. Ahí ustedes pueden ver que hay una cantidad tremenda de casos, ¿no? En el 2022, por ejemplo, 750 casos. En el 19, 2130, y así sucesivamente. La siguiente. Sigue pasando, por favor. La siguiente. Intoxicación aguda por plaguicidas. Distribución de los casos notificados por departamento. ¿Cuáles son los departamentos donde más se ha notificado? Lima, Arequipa, Junín, Cusco, Amazonas y Ayacucho. Son los que han hecho mayores notificaciones. La siguiente. Distribución proporcional y tasa de incidencia acumulada de intoxicación aguda por plaguicidas según edad y sexo. Miren, los jóvenes son los más afectados, ¿no? Entre 18 y 29 años. Es decir, están destruyendo su sistema inmunológico y todo su sistema hormonal.
a esa temprana edad. Ese es un tema muy preocupante. Y ahora vamos al caso del Mancozeb, que es el que nosotros estudiamos, ¿no? Este Mancozeb, ustedes si van y compran cebollita china en un mercado y hasta tiendas como Wong, etcétera, se han encontrado casos, y ustedes les pasa un trapito blanco o un papelito blanco, va a salir manchado de celeste. Ese celeste, ese es un fungicida que tiene que ver con la disrupción del sistema hormonal, ¿no? Generalmente se encuentra en peras, uvas, papas, tomates, cebollita china, cebollas. Es un disruptor endocrino con evidencia científica sobre su capacidad tóxica para la reproducción. Por primera vez en el 2020, la Unión Europea decidió no renovar el permiso a este plaguicida denominado Mancozeb, pero en el Perú está autorizado. Se utiliza hace más de 60 años y ya se han visto los efectos dañinos que tiene. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Afectan el sistema reproductor, tanto masculino como femenino, el sistema nervioso, y puede ser un catalizador para Alzheimer y Parkinson, enfermedades del sistema inmunitario, enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinas, como la diabetes, enfermedades respiratorias. La siguiente. ¿Dónde podemos encontrar esos disruptores endocrinos? En la atracina, que es un herbicida, en los bisfenoles, hasta en los plásticos, ¿no? Eso que a veces antes se utilizaban, ahora espero que no, en las mamaderas de los bebés, en los chupones. Triclosan, que es un bactericida. Clorpirifos es un insecticida. Es decir, ahí tienen ustedes la lista. Los encontramos en diversos elementos que nosotros usamos muchas veces a diario. Y esto se debe a las malas prácticas en el uso de los plaguicidas. Acá ustedes tienen diversas fotos, ¿no? Cómo se usa mal. Ahí se está haciendo la mezcla, en la primera foto de la izquierda, se está haciendo la mezcla en el propio campo, ¿no? Y se derrama en el campo de cultivo. Ahí encontramos esta coliflor teñida de celeste porque tiene el famoso Mancozeb. Y ahí ustedes pueden ver el color celeste en el propio suelo, porque a veces los agricultores, porque están, digamos, ya rebasados por las plagas, creen que si aplican mayor cantidad va a tener mayor efecto, ¿no? Y eso no es así. El tema de la mezcla, ustedes pueden ver en la foto de abajo izquierda, están mezclando con las propias manos desnudas, ¿no? Las mujeres están aplicando estos plaguicidas con solamente un pañuelo amarrado a la boca y sin ninguna protección, ningún traje apropiado, ¿no? Dejar los envases en el propio campo, ¿no? La RA ha cumplido un rol fundamental. Estas son fotos de la RA, Lucho Bomero a la cabeza, recogiendo estos envases y haciendo estudios de qué encontraba, y las cosas que encontraba eran tremendas, y en base a eso ha hecho estudios muy importantes con sus alumnos. El otro problema es las tiendas que venden estos plaguicidas. Generalmente están en medio de los pueblos, en medio de las ciudades, donde ustedes vayan y se hace agricultura en medio de la ciudad, a veces al lado de un restaurante, y uno puede ver niños jugando alrededor, etcétera, lo cual no debería estar permitido, y es una de las cosas que queremos pedir, que se regule esto. Las malas prácticas en el uso de plaguicidas, también fotos de la RA, ustedes pueden ver ahí lo que les contaba. El tomate plagado de Mancozeb antes propiamente de cosecharlo, o sea que ya va al mercado con el plaguicida. La siguiente. En nuestra propia ensalada, nosotros cada vez que hacemos ensalada, pongámonos a pensar, mejor me voy a comprar un tomate en una feria agroecológica, o mejor lo produzco yo mismo en mi huerto casero, porque la cantidad de plaguicidas que tienen, ahí ustedes pueden ver las cifras, son tremendos, ¿no? Y las regiones con productos más contaminados son La Libertad, Lima, Ica y Junín. Esos son estudios que se han hecho del grupo Salud con Lupa, que nos está apoyando en esta campaña que vamos a iniciar. Tiene que ver con el cambio climático también. El aumento de las temperaturas hace que los insectos y las plagas se crezcan significativamente, aumenten, ¿no? Y colonicen nuevas áreas, además.
las plagas se desarrollan con mayor rapidez, ¿no? El uso indiscriminado y repetitivo de los insecticidas ha eliminado a muchos de los depredadores naturales de estas plagas, como insectos y parásitos. El aumento global de la temperatura causa que los pulgones, que antes, digamos, eran afectados por los plaguicidas, ahora ya no, ya resisten a esos plaguicidas. El aumento del número de generaciones, o sea, cada vez aumentan más, ¿no? Entonces, ese es el grave problema que tenemos con los plaguicidas y el cambio climático, ¿no? Que está haciendo que las plagas crezcan tremendamente, ¿no? Cecilia, pasamos al siguiente, ¿sí? te quedan 3 minutos. Gracias. Acá ustedes pueden ver cómo afecta los insectos benéficos de la agricultura, abejas muertas, ahí tienen a las mariquitas. Antes, cuando yo era niña, veía mariquitas por todos lados, ahora ya no las encuentras por ningún lado, ¿no? Que se comen a los pulgones las mariquitas. Y hay avispas benéficas también, ¿no? Entonces tenemos dos modelos, el agroecológico y el industrial. A ver, ¿por cuál optamos? Y eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ser al agricultor? Hay prácticas por las cuales, buenas prácticas, podemos evitar las plagas, y hay miles de organismos que nos ayudan a luchar contra las plagas. Hay flores, ahorita acabo de leer un artículo donde se está sembrando en España flores que luchan contra las plagas, y se hace esa combinación de cultivo y flores, porque hay flores como el taguete, por ejemplo, la flor de muerto que le dicen acá, que ayuda a luchar contra las plagas. Ahí tienen ustedes un brócoli con veneno y otro un brócoli ecológico, ¿no? Un hermoso brócoli ecológico de la finca Ecosan, tratado solamente con plaguicidas orgánicos o estrategias de otro tipo. Ahí, la agroecología es esto, combinación de cultivos, porque los cultivos se apoyan entre sí. Tenemos que el Tribunal Constitucional, y eso es muy importante, expidió una sentencia donde se pronuncia contra el uso de plaguicidas tóxicos en la agricultura de pan llevar, pues constituye una grave amenaza al derecho a la salud. Hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y este es el uso responsable de los plaguicidas, que no lo voy a hablar acá. Nosotros hemos empezado la campaña desde el año pasado, hemos estado en medios de comunicación, etcétera, y este 3 de abril se va a iniciar una nueva campaña, donde tenemos nuevos aliados para empezar esta campaña, porque hemos hecho un muestreo de 84 alimentos en diversos lugares de Lima, mercados, ¿no? Y los resultados que hemos obtenido son muy graves. En base a eso, el 3 de abril va a haber una conferencia de prensa. Se está invitando tanto a las autoridades como a los empresarios para que vean en qué situación está el Perú. ¿Qué herramientas tenemos los consumidores para no seguirnos envenenando? Bueno, la RAE está editando el nuevo ecodirectorio, donde podrás ver dónde comprar saludable. Tenemos que trabajar más el SGP, ¿no? Las ferias agroecológicas, y ya hay un sello nacional de producción orgánica, y sobre todo, si puedes hacer tu huerto en casa, hazlo. Y conocer al productor, ¿no? Acá en los valles de Lima tenemos buenos productores que están produciendo alimentos saludables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy importante tu presentación. Sin duda, el tema de los plaguicidas es un tema recurrente. Son décadas que se vienen haciendo campañas, información respecto de todos los riesgos para la salud, para los consumidores, para los productores. Y el caso que ha señalado sobre la cebollita china con este fungicida es quizás que pinta la situación actual y cómo las normas y las entidades que son competentes para regular el uso de plaguicidas no están cumpliendo su papel. Y eso contribuye a la problemática de inseguridad alimentaria. Pues eso tenemos que tener en cuenta. Y para el segundo momento quisiera dejar solamente un poco frente a esta problemática de inseguridad alimentaria, que es cuáles son las acciones que el Consorcio Agroecológico está trabajando. Ya algo se ha adelantado, pero quisiera dejarlo ahí. Y eso me da pie para entrar a la tercera exposición, que es la que está a cargo de Valerie León,
y que tiene que ver ya con experiencias de rescate de alimentos para la población vulnerable, urbana y rural, caso de las canastas. Entonces te doy pase, vale, adelante. Gracias, gracias Walter, muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy en este importante conversatorio. Voy a compartir mi pantalla. Me van a disculpar que estoy un poco afónica y espero no incomodarlo. Un momento. Ya se ve. Ahora sí, ya me dicen. ¿Sí? Se fue. Ahora sí. Sí. Ahora sí, perfecto. Hoy vamos a hablar acerca del rescate de alimentos. Mi nombre es Valerie León, soy coordinadora de la red de Slow Food en Perú. Y hoy estamos todos reunidos sobre un solo objetivo, que es el objetivo de Impulsa, que es impulsar los sistemas alimentarios sostenibles y con derechos. Justo este derecho que es tan importante que el derecho a la alimentación. Solo para contarles y para que ustedes también nos conozcan, la organización a la que pertenezco es una organización que viene desde Italia. Aquí en Perú tenemos 8 comunidades y tenemos 3 objetivos principales, que son la defensa de la biodiversidad, la incidencia política y la educación alimentaria, ¿no? Para que estos alimentos se puedan cumplir y sean buenos, limpios y justos para todos. Esas son las actividades que nosotros hacemos, y hoy vamos a hablar una en específica, que es la última de la fotografía de la derecha, que es la recuperación de alimentos, que nació como una iniciativa, una actividad que nosotros hacemos, que es la discosopa, y que por lo general no solemos hablar mucho de los temas de desperdicios alimentarios o seguridad alimentaria, ¿no? Valerie, creemos... disculpa, disculpa que te interrumpa. Estamos viendo una franja vertical y horizontal negra en toda tu presentación desde que comenzaste. ¿Ahora? Cayó. Ahora sí. Perfecto. Bueno, sigue saliendo Ahora sí arriba, ya no se ve. pero ya no en el medio. Ahora, por momentos, vuelve. Ahora se ve más. Bueno, si no, te dejo continuar así. Ahora, ¿se ve? Ahora sí. Mejor. ¿Ahora sí se ve bien? Ya, excelente. Ok, empecemos como que de cero. Creo que todos siempre nos preocupamos por el tema de los platos, ¿no? Una vez cuando pedimos un plato que sea, ya que hemos hablado de la cebollita china, un delicioso chaufa. No hemos conectado que ese chaufa hay una historia detrás y hay todo un proceso que hay. Pero ese chaufa tiene una función, y la función, aparte de darnos placer, porque comer nos da placer también, sea donde comamos, sea en el hospital, en el trabajo, la comida siempre es este punto de encuentro cultural y gastronómico. Pero también los alimentos producen un estrés en nuestro sistema alimentario. Y hablamos de sistemas alimentarios, pero ¿realmente este chaufa que nos ha hablado, por ejemplo, Cecilia, está funcionando? Pues no está funcionando, porque el alimento lo que hace es alimentarnos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que este sistema alimentario está fallando? Porque tenemos inseguridad alimentaria y tenemos los desperdicios alimentarios. Además de los problemas ambientales que tenemos. Y hoy estos 3 están completamente relacionados. Hay un nombre que le llama la sindemia, y que están relacionados, y son estas 3 problemáticas, que la inseguridad alimentaria, que no solamente está asociada con temas nutricionales, sino que
que tiene unos problemas también, unas fallas de políticas públicas, ¿no? Como la primera imagen que vemos aquí en la izquierda, donde dice abuso de privilegios en un país que vive en una crisis de seguridad alimentaria. Cuando los presupuestos de los políticos son muy altos, a comparación de los presupuestos que pueden tener las políticas públicas para alimentar a las personas que se encuentran en inseguridad alimentaria, ¿no? La falla que existe en estas políticas públicas también, y que desde sociedad civil se impulsa, se empuja, y para que estas puedan ir cambiando, y que después las vamos a conocer y que se han podido lograr. En la del medio vemos que nuestra alimentación está muy forzada y basada también en la industria. Me gusta mucho esta imagen porque nos muestra, si ustedes pueden ver, la palabra del medio nos menciona, no voy a hacer publicidad, a una bebida. Y esta, cómo causa problemas en cada parte de nuestro organismo. Y no solamente puede causar obesidad, sino que también tenemos problemas de desnutrición, problemas también con la anemia, que siempre es muy hablada. Pero tenemos 3 procesos en los cuales también coexistimos, que es la desnutrición, la obesidad y los otros problemas asociados, como diabetes y obesidad. Y esto también genera otros problemas, que son costos sociales, que nadie los está asumiendo, por lo menos como no debería. Y en la siguiente imagen vemos personas que también pueden estar también en seguridad alimentaria, pero que no acceden al mercado, bajo la infraestructura también donde se encuentran. No hay un mercado cerca para poder acceder a una dieta, por lo menos una dieta que debería ser saludable. Y estas 3 cosas también nos hacen pensar que si hablamos de las políticas públicas, las canastas tampoco que entrega el Estado no son las más adecuadas, por lo menos no complementa toda la dieta que deberían dar. Y a esto además nos seguimos preguntando, ¿el sistema alimentario sigue fallando? Sí. Hemos estado hablando este proceso de producción actualmente, a pesar que nuestros antecesores nos han hablado de una producción de una agricultura familiar, también tenemos la que nos habló Cecilia, de una agricultura también industrial. Casi el 80% de lo que se produce en todo el mundo es un sistema alimentario lineal, ¿no? Donde vemos la extracción, el proceso, se consume y se desecha. Y no se considera, no hay todavía este pensamiento de completamente circular. Y esto trae problemas, porque cuando nosotros decidimos, en el caso de desechar un alimento, volvemos nuevamente a estresar a nuestro medio ambiente, volvemos a usar recursos naturales, porque cuando desechamos, en el caso de los productos, volvemos a usar la gasolina, volvemos a usar mano de obra sin sacarle un provecho. Entonces no estamos valorizando nuestros alimentos. Tenemos 2 importantes cosas que están sucediendo al mismo tiempo y no lo estamos considerando. No solamente basarnos en producir alimentos, sino que este alimento realmente llegue a las personas en primera instancia, y además que alimenten al planeta y alimenten de manera de compostaje y a los animales también. Y se ha hablado mucho de diferentes conceptos que habrán escuchado. Yo les voy a mencionar así muy rápidamente por el tiempo, que son conceptos que hay que ir diferenciando, que son las pérdidas, los desperdicios, los descartes, que son procesos que debemos valorarlo. Cada alimento en ese proceso tiene que ser valorado. En la cosecha se producen las pérdidas, los desperdicios desde el mercado, en transporte, y los descartes, mal llamados descartes, mal llamados residuos, se pueden volver a valorizar y sacarlos de su provecho y poder transformarlos para un nuevo alimento. Hablemos un poco y muy rápido de cuál es este problema de los desperdicios. Ya Cecilia nos ha hablado del problema de los plaguicidas, ¿o sí? Hay un problema que vemos necesitamos con inmediatez
los alimentos, pero sin considerar que lo que producimos realmente está llegando a las personas que lo necesitan. Entonces tenemos muchísima oferta, pero no estamos llegando a la demanda, y por lo tanto tenemos sobreproducción de alimentos, tanto en verduras como en producción de productos procesados también. Además que esto también se diversifica, que esta producción de alimentos también se creen nuevos empleos, los tenemos en los restaurantes, en las cocinas, en los hospitales, en los hoteles, en los buffets. El tipo también de cómo se producen los alimentos y para qué se produce, hace también que se genere sobreproducciones y no llegamos a la demanda correcta. Entonces sí, por eso es que vuelvo a insistir que el sistema alimentario falla. Acá están los zapallos, que tal vez no fueron vendidos, simplemente son recolectados y sacados desde... Este es el video de un zapallo que encontramos normalmente en tan buen estado y simplemente se decidía tirarlo. En muchos casos puede haber ido a estos botaderos, rellenos sanitarios. En Perú existen aproximadamente 2.000 botaderos, que eso genera gases de efecto invernadero, contaminación también al ambiente, salud pública, y nuevamente estos costos ambientales que seguimos todos asumiendo, pero no hay nadie que sea responsable de ello. El uso excesivo de los plaguicidas, que también tiene otra contaminación, que Cecilia ya no los ha mencionado. Entonces, para poder corregir esta parte del sistema alimentario y por lo menos hacer un esfuerzo para poder empezar a corregirlo, debemos replantear nuestra mirada como estamos todos actualmente pensando en el sistema alimentario. Y para eso nosotros trabajamos en esta jerarquía de recuperación de alimentos, porque recuperar, como lo hemos dicho, es volver a poner el alimento que retorna al sistema y que regrese a alimentar, genere la vida. Y en este caso tenemos esta pirámide que tenemos la prevención, la reutilización y la eliminación. Y esto también está basado en los procesos que se efectúan en la economía circular. En primer lugar, la reducción de la fuente, que es mejorar todos los procesos que tú puedes tener para poder evitar las pérdidas y desperdicios. Y me centraré en esta, que es combatir el hambre en la población. Como yo les había contado, que nosotros tenemos una acción que era sensibilizar sobre los desperdicios, que se llama la discosopa, ¿no? Pero esta discosopa para nosotros ha dado un vuelco total, porque con personas en inseguridad alimentaria tenemos que hacer más allá de la discosopa, que es enseñar a que hay alimentos que sirven y que se puede volver a usar. En el 2020, cuando viene la pandemia y se incrementan todas estas crisis económicas y alimentarias en nuestro país y en general en todo el mundo, resurgen personas que necesitan que se cierran los mercados, hay decisiones políticas inadecuadas que hacen que el alimento pues no pueda acceder. Y para eso las personas empiezan a hacer ollas comunes para poder alimentarse. Esos son datos de estadísticas del 2020. Bueno, actualmente hay otras que inclusive es para sorprendernos un poco más. Y eso nos motiva. Conocimos a la red de ollas metropolitana. Nosotros hacíamos parte de una mesa de seguridad de entornos saludables, y entre la pandemia nace la mesa de seguridad alimentaria. Y con esta discosopa que hacíamos, pues decidimos unirnos a lo que ya parte de sus dirigentes venían haciendo, pero no nos conocíamos, que andábamos siempre con el mismo objetivo. Igual el tema de recuperar los alimentos, ¿no? Hemos visto este video, yo les quiero enseñar, es un video así muy rápido, pero es parte de lo que existe en las realidades en los mercados, ¿no? Que los alimentos está prohibido recoger alimentos en el mercado,
pero hay personas que saben que eso está en buen estado y lo recogen rápidamente también para llevarlo para sus animales, ¿no? Y en el video de aquí vemos que hoy, 16 de marzo, estamos aquí en la olla común vecinal Comité 5. El día de hoy nuestras mamitas han cocinado un rico, delicioso arroz chaufa, acompañado de su... Hoy, 16 no quiero de entrar marzo, tanto en estamos detalles aquí. aquí porque yo quisiera que luego la señora Fortunata y Abilia cuenten más el proceso de la recuperación de alimentos que hoy nos acompaña. Junto con la red de ollas, el trabajo que amablemente hemos hecho, aproximadamente se ha recuperado más de 61.000 toneladas. Estamos hablando que son como 70.000 aproximadamente, más de lo que está aquí. No es una data a la data de hoy, y que se ha cocinado las señoras más de 500.000 raciones, y se ha beneficiado más de 365 ollas, de la cual solamente habían 6 distritos que participaban en específicamente esto, y solamente yendo todos los lunes de 8 a 11 de la mañana entre 10 a 13 voluntarios. Y este es un video que resume el trabajo de lo que se ha hecho. Es un video corto. Ahí. Y me avisan si también lo pueden escuchar. Buenas tardes, yo soy la señora Noemí de la olla común Milagritos. Yo preparo 90 platos. Mi nombre es Leonarda Peña, evangelista. Yo represento a la olla Dios Proveedor de Sol de Pachacán. Está en Quebrada 5 de Retamal, Manchay. Nosotros preparamos de lunes a viernes 40 a 45 porciones. Gracias. ¿Y este qué precio tiene? Unas cajas que puedo hacer. ¿Podríamos llevar? ¿Cuántas podemos llevar? Cocinamos de lunes a viernes. Olla común, comité 68A. Está cocinando. Hoy día vamos a hacer el ojo de zapallo. Estamos haciendo el arroz, que está aderezado. Aquí tenemos las donaciones de Santa Anita, que nos ha donado Red de Ollas Comunes. Mi olla común nos ha agradecido. Ahí están las habitas ya peladitas, las arvejas también. Ahí están los tomates, ají amarillo y todo lo que nosotros hemos recolectado ayer en el mercado Productores de Santa Anita. Muchísimas gracias por el apoyo a todos los comerciantes. Ahí tenemos nuestras verduritas. Muchísimas gracias, bendiciones. Esas son también fotografías del proceso y que resumen lo que se ha ido haciendo. Nuestro apoyo como organización ha sido poder brindar la parte técnica a la red de ollas de Lima Metropolitana, ¿no? De modo que los alimentos lleguen lo más óptimo posible. Hemos también con otros aliados para poder conseguir transporte, también los chalecos, la logística, porque nada de esto se ha tenido. No ha sido fácil, y seguro la señora Fortunata y Ávila nos van a contar a más detalles. No ha sido sencillo poder estar un año acompañándolas en este proceso. Y además que actualmente no estamos nosotros como organización yendo hacia la recuperación de alimentos, ¿no? Pero trabajar, ir al mercado Santa Anita también ha sido otro proceso
interesante porque realmente estamos conociendo cómo falla nuestro sistema alimentario, cómo hay muchas cosas que se tienen que hacer, no solo en este mercado, sino en todos los mercados. La forma como se transportan nuestros alimentos hacen que las pérdidas de alimentos y los desperdicios de alimentos estén constantemente. Entonces, el año pasado y hasta este año se hablaba de las campañas de los fertilizantes, se presionaba políticamente estos temas, pero luego vemos estas fotografías y estos resultados, de que estos alimentos no llegan a las personas que realmente llegar. El alimento tiene que llegar para todos. Seguimos forzando el sistema alimentario que se produzca muchísimo más. Las fallas que se tienen de la inocuidad alimentaria en el mercado, en los mismos mercados, la falta de sensibilización hacia los comerciantes, hacia los consumidores también. Y hay estas mejoras que tienen que seguir haciéndose en todos los procesos para dejar de ver esas fotografías, porque realmente a veces un poco, para mí, es indignante, porque conocemos el trabajo de los agricultores y con todo ese esfuerzo para que realmente los alimentos lleguen aquí y terminen en un tacho de basura. Pero trabajar esto también nos ha hecho que como sociedad civil tener que impulsar que estas realidades cambien. Y eso es el trabajo de nosotros de sociedad civil, no solo nosotros, sino con muchos aliados. Y créanme que esto resulta. Si nosotros no, como sociedad civil, no solamente nos quedamos haciendo las investigaciones, necesitamos llevarlo a la práctica y necesitamos llevarlo a hacer la incidencia para que cambien las políticas públicas que actualmente se dan. Y nosotros como sociedad tenemos que, si las leyes están, si las leyes se aprueban, tenemos que empezar a hacerlas. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos hecho incidencias en el Congreso para la Ley de Recuperación de Alimentos. Nos hemos con despachos congresales para poder hablar de este tema. Estos mismos PPTs han sido presentados a los mismos espacios, a la Comisión de Hambre Cero también, donde nos hemos presentado para hablar de este tema. Las leyes hoy están aprobadas, pero todavía faltan los lineamientos de aprobación que están en el MINAGRI. Hemos también con otras instituciones seguir hablando de estos temas porque nos parece relevante y nos parece importante porque no puede ser... Valerie, te quedan 2 minutos, 2 sí, minutos. por favor. Ok, Walter. No puede ser posible que 16 millones de personas que viven en nuestro país estén en inseguridad alimentaria y 18 millones de toneladas de desperdicio de alimentos al año. ¿Cuáles son los avances que tenemos en políticas públicas acerca de las pérdidas y desperdicios de alimentos? Tenemos una ley que promueve la donación de alimentos, que facilita el transporte en situaciones de desastre, con una ley que hoy permite el 10% de descuentos, de exoneración de impuestos. Esta debería estar bajada al 7% para que se puedan donar, porque aún así se incineran los alimentos, pero tenemos que tener cuidado de lo que se dona, porque no se puede estar donando ultraprocesados tampoco. La ley que promueve la reducción y la pérdida de desperdicios es la que nos basamos y la que presentamos para que se apruebe esta ley, que es la última de recuperación de alimentos, y la ordenanza también, que es a nivel municipal. Creo que el trabajo que tenemos que hacer es que todas las municipalidades del Perú tengan ordenanzas para poder empezar a trabajar. Los lineamientos de esta ley no están aprobados, están bajo el MINAGRI. Nosotros sugerimos que esto tiene que ser de manera transversal, igual que la ordenanza, ¿no? Por temas políticos no fue todavía aprobada. Y en seguridad alimentaria está la ley 3136, que declara interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional, y la 31458, que reconoce las ollas comunes. Bueno, eso sería, espero poder contribuir a su trabajo y muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias, Valerie. Muy interesante la experiencia que han venido desarrollando con las compañeras de las ollas a nivel de Lima. Y cómo es posible demostrar que se puede recuperar
alimentos que existen en cantidades importantes en los mercados de Lima y que lamentablemente se están perdiendo. Y la parte normativa, que puede ayudar a resolver parte del problema de inseguridad alimentaria, que sigue dependiente, sigue pues sin poder tener un cauce final para poder facilitar estas experiencias y potenciarlas a nivel de los distritos, más allá de los 6 distritos, entiendo, donde ha tenido esta experiencia inicial del proyecto. Bueno, vamos a dejar esta primera ronda de 3 exposiciones, que son las 3 muy interesantes respecto del tema de inseguridad alimentaria, y también ya de las acciones, que es lo que se está trabajando respecto a esta compleja problemática. Y quisiera dar pase, no sé si se encuentra ya Juan Catacora, director de CEDER, para que pueda comentar. Sí, estoy aquí. Entonces voy a dar 5 minutos, Juan. Adelante, Juan. ¿Aló? Gracias, sí, gracias. Sí. Disculpen, voy a un poco, tengo dificultades de nitidez, entonces estoy bajando para que no me vaya a fallar. Sí, y solo para darte pie, CEDER es justamente es una organización socia dentro del programa Impulsas Perú. Tiene décadas trabajando en Puno, con agricultores familiares, comunidades, y tienen mucha experiencia en temas de desarrollo rural, promoción de la agroecología, rescate de conocimientos tradicionales, etc. Entonces, es bueno tener una mirada desde el sur andino, respecto de los temas que se están tratando hoy. Entonces, ahora sí te doy pase, Juan. Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que esta es una reunión muy interesante que pone en la mesa temas que a veces por descuido no son tratados y tampoco son difundidos como debiera ser, ¿no? En la primera parte, en el tema de inseguridad alimentaria en el Perú, creo que da indicadores de lo que significa, cuáles son los porcentajes, los niveles de participación de los distintos grupos de alimentos, ¿no? Yo tenía una curiosidad en la parte de lácteos que decía que habían reducido la producción del 62 al 41%. A mí me parece que no es así, porque en las zonas donde hemos trabajado, aquí en Arequipa, en las partes altas, en Moquegua y ahora en Puno, lo que vemos curiosamente es que mientras va pasando el tiempo, a nosotros que nos parecía inicialmente que estábamos llegando a los techos donde la producción de lácteos debería reducir, principalmente lo que son los distintos tipos de queso, no está pasando eso. Cuando llegamos a Puno, por ejemplo, encontramos una producción en 2 distritos, para poner un ejemplo, Guata y Coata, 2.000 litros diarios, que eran utilizados por las plantas, y el resto venía, lo traían de otros distritos. Ahora, con lo que hemos trabajado, estamos al nivel de 12.000 litros por día, se ha aumentado la producción de leche, ha aumentado el número de queserías y sigue todavía aumentando la demanda, o sea, las expectativas por mejorar la producción, porque hay aumento de plantas que producen queso. Los mercados de estos son principalmente el sur y algunos de ellos ya están entrando a Lima. Lo que hace suponer es que debe haber aumento en el consumo. Eso se mira también acá en Arequipa. Acá en Arequipa tenemos nuestra oficina central, se miran los mercados de Arequipa, la diversificación. Por ejemplo, hace 20 años las familias, o hace 30 años, consumían principalmente quesos frescos, que le decimos, por ejemplo, el tipo Paya y otros quesos de poca maduración. Hoy se ha diversificado de tal manera que producen quesos semimadurados principalmente, ¿no? Como el andino, el tilsit, el gouda, el Eram, son quesos que están de común, digamos, en la cotidianidad del mercado y van en aumento. Entonces, quizás sería interesante averiguar hasta dónde es cierto eso de la denominación. A mí me parece más bien que el aumento de queso está variando. Hace más o menos 25 años
nosotros teníamos el dato de que el consumo per cápita en el Perú era 53 kilos, ahora está por encima de los 60. Entonces, creo que es un dato que valdría la pena averiguarlo. Otra cosa de esta primera parte es que es un dato que me parece muy interesante. La agricultura familiar está, digamos, abasteciendo el 56.5% de alimentos al país. Y la agricultura familiar tiene como un componente principal la producción natural, digamos, la atomización de tierras que hay pequeñas, las escalas productivas hacen que los costos sean altos para querer producir con plaguicidas o insecticidas, ¿no? Entonces, quizás aquí también el Estado debería tener alguna preocupación mucho más importante, porque el Estado descuida mucho a la agricultura familiar. La ha descuidado de tal manera que gran parte de las, por ejemplo, las protestas que se han estado dando en estos últimos semanas, meses aquí en el sur, están muy sustentadas en esta parte, ¿no? Y una tercera idea que quería compartir de esta primera parte, la producción de la agricultura familiar, básicamente familiar, tiene orientación al consumo. Sin embargo, a efecto de poder generar ingresos que les permita acceder a las necesidades básicas, ellos están orientando al mercado de gran parte. Eso es lo que explica esta capacidad que creo yo. Entonces, ¿cuánto de esto llega al mercado? Y las familias, va en detrimento de las familias, y es lo que en la última exposición señalaba, los índices de desnutrición, anemia, principalmente en la zona, ¿no? En el tema de plaguicidas, me parece un panorama espeluznante lo que pinta la expositora, ¿no? Porque de tal manera estamos viviendo que ninguno de nosotros creo que se escapa de tener tóxicos producto de plaguicidas en el organismo. Creo que es algo muy importante que debiéramos ver, ¿no? Quizás sería interesante saber qué porcentaje de los índices de morbilidad en el país tiene que ver con el consumo de plaguicidas, ¿no? Otra idea importante que me parece es que es cierto, el Estado no tiene capacidad y mucho menos tiene interés para velar por la sana producción de alimentos. Entonces, creo que esto debiera ser una preocupación prioritaria, y aquí quizás sea bueno como todos los actores que de una u otra manera estamos comprometidos con esto, podamos hacerlo más público, tener mayor incidencia, ¿no? Y otra idea que salía de la exposición de los plaguicidas es que es un estudio, a mi modo de ver, poco difundido en forma abierta, y creo que sería interesante si en el país todos los peruanos pudiéramos saber qué es lo que estamos comiendo y cómo nos estamos intoxicando a raíz de esto del consumo de plaguicidas, ¿no? Finalmente, la parte de rescate de alimentos, me ha impresionado la última parte sobre la valentía y el trabajo de esas mujeres que convierten alimentos, lo que han reciclado de los mercados, y alimentan a miles de familias. Creo que es un reconocimiento que vale la pena mencionarlo. Hay un dato de la FAO del año 2018, creo, que el 30% de alimentos a nivel mundial son desechados, y en detrimento de 900 millones de personas que se mueren de hambre. Creo que en el país no es tampoco muy lejano, hay una correlación en esto, y creo que eso resulta una ironía de vida, la forma como a veces desechamos alimentos, no los sabemos cuidar, y afectamos a miles de familias, ¿no? Creo que también es importante conocer cuánto de la producción que salen de las familias llegan a ellas mismas, ¿no? Muchas de estas familias, al verse abandonadas, al verse sin poder tener otras posibilidades de mejorar sus capacidades económicas, sacrifican sus alimentos, y entonces eso va en detrimento de las personas. Quizás una de las ventajas que hay aquí es que en las familias rurales, por lo menos en las zonas donde nosotros hemos trabajado,
producen alimentos naturales, que le llaman comúnmente ecológicos, ¿no? No utilizan plaguicidas. Nosotros fomentamos mucho el uso del biol, que es un abono muy natural, que se utiliza absolutamente productos de la zona, como el guano, los desechos de las mismas plantas, se utiliza un poco de melaza y otros productos, y entonces resulta un abono excelente. Pero creemos que a nivel de escalas de producción mucho mayores, hace que el costo y los tiempos de maduración quizás incidan en que no se puedan utilizar plaguicidas cuando se trata de mayores capacidades y niveles de producción. Finalmente, creo que la educación de los peruanos en todos estos tres aspectos es muy importante. Esto debiera ser una preocupación del Estado y, como sabemos, el Estado no tiene esa capacidad para hacerlo, tampoco le preocupa. Y entonces creo que aquí somos nosotros quienes debiéramos empezar a hacerlo. Quizás una forma sería estableciendo redes, mecanismos de difusión para que poco a poco a nivel Perú seamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque somos actores también de esto que está pasando y que afecta definitivamente a nuestra propia seguridad alimentaria. Saludos a todos. Gracias, creo que los temas fueron muy importantes y vale la pena que tengamos oportunidades de seguir tratándolos. Bien, muchas gracias, Juan. Interesantes tus comentarios a propósito de las exposiciones. Y vamos a terminar esta parte de comentarios dándole paso, no sé si se encuentra la señora Fortunata Palomino y luego la señora Avilia Ramos, para que puedan hacer también sus comentarios respecto de estas exposiciones y de la propia experiencia que han venido realizando con el trabajo de las ollas a nivel de Lima. La señora Fortunata Palomino tiene 5 minutos, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, compañera Valerie y compañera Avilia. Muchísimas gracias por la invitación. En este momento, un poquito, quizás entré tarde porque estaba en la zona de desastres llevando almuerzo, pero ya traté de ingresar. Muchísimas gracias. Bueno, soy la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. A nuestro cargo tenemos a 2.500 ollas comunes en Lima Metropolitana, pero a nivel nacional hay 3.500 ollas. Desde que empezamos a trabajar como una red, pues nuestro trabajo no ha parado, ¿no? Surgimos desde fines de marzo, cuando nuestras pobrezas se agudizaron debido a la pandemia y de también que terminaron nuestros recursos, porque lamentablemente venimos trabajando pues informalmente, ¿no? No hay un trabajo formal en nuestro país, pero podemos salir adelante haciendo los modos posibles en cada desastre, en cada adversidad que se presenta. Los peruanos nos unimos, levantamos un solo brazo o el hombro, nos juntamos y trabajamos para poder superar cada adversidad que se presenta. Entonces, nosotros desde el mes de junio nos organizamos como una red, exactamente para el 20 de junio, para poder trabajar como una organización con nuestros equipos técnicos que se encuentra acá, como es compañera Valerie y entre otros. Son personas que nos han venido dando el soporte para poder trabajar y también adquirir nuestro presupuesto. Quizás no un presupuesto permanente, pero ahí vamos consiguiendo. También hemos conseguido la ley 31458, que algunos puntos tienen que modificarse, sí, pero estamos en esa espera, no nos quedamos de brazos cruzados. Hemos caminado tanto para estar, ahora cumplimos 3 años, exactamente la creación de la primera olla común que se encuentra. Hemos caminado mucho, hay mucho camino ha sido recorrido, ¿no?
para poder también obtener, ser reconocidas. Nosotros no ha sido nada fácil, porque para las autoridades nunca hemos sido una, no éramos una organización que contaba con un código, con un reconocimiento. Eso fue lo que nos dijo el señor Vizcarra y sus ministros en ese entonces. Pero desde ahí nosotros no nos hemos quedado quietas, siempre hemos venido trabajando, haciendo nuestra labor de que teníamos que ser visibles de una u otra forma. Se nos ocurre en una reunión, y pues, ¿qué podemos hacer? Si no se podía hacer marchas, no se podía hacer protestas, cada uno en sus casas, pero no era nada difícil decir en las redes sociales, hagamos banderolazos, cacerolazos en simultáneo, en la misma hora, y utilicemos las redes sociales. El primer banderolazo creo que nos ha hecho visible porque era algo diferente, ¿no? No se podía salir a las calles, pero desde nuestros lugares donde estábamos, todos batían sus banderas, tocaban sus ollas. Entonces, para nosotros esa era una marcha en Centro de Lima para que las autoridades nos tomen en cuenta y que siquiera uno digan, pues sí existen, estos son los nuevos hambrientos que están en los cerros donde no cuentan con agua, donde no cuentan con luz propia, ¿no? Y pues se ha conseguido mucho, quizás en ese entonces lo que es la gestión que hemos hecho nosotros desde nuestra red organizada, hemos conseguido que el abastecimiento del agua sea gratuito en las partes altas, incluyendo las ollas comunes. También hemos aprendido a valorar cada producto que conseguimos, cada producto que nos donaban, cada producto que salíamos a los mercados y nos donaban también eran bien recibidos y son bien recibidos hasta el día de hoy, porque para nosotros no hay nada que no sirven. Todo lo que encontramos nos sirve, todo lo que encontramos es alimento para nosotros, alimento para nuestros animales pequeños, alimento para la tierra, para nuestros biohuertos, porque las ollas también hemos aprendido cultivar en nuestras propias huertas, en nuestros propios ollas comunes. Ahora tenemos, quizás podemos comer una selga fresca, una espinaca fresca, también rabanitos, productos que salen a corto tiempo, pero también estamos haciendo nuestros emprendimientos, que como podemos hacer, como nosotros sabemos hacer. Estamos también, hemos conseguido presupuestos no permanentes, pero son presupuestos que hemos arrancado de los gobiernos locales, ¿no? Desde Caliwarma hemos conseguido el primer presupuesto, 22 millones, en el año 2020, ¿no? En mes de septiembre, exactamente, 17 de septiembre, ha sido 22 millones con víveres de Caliwarma, y eso ha sido para nosotros aliciente porque nunca habíamos recibido una cantidad de toneladas de víveres, pero era para atender a cientos de comensales que estaban pasando necesidad en los cerros porque hasta los trabajos perdieron. Le agradezco, por favor, si puede ir cerrando, ya estamos con el tiempo. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Gracias y también decirles que seguimos trabajando, seguimos luchando para ser visibles, para conseguir un presupuesto digno, y también las ollas comunes, si que desean quedar como organización social de base, se quedarán, pero con su propio nombre, con su partida de nacimiento, y no serán utilizados como clientelaje político. Muchísimas gracias. No, le agradecemos más bien, y sus palabras últimas son muy, muy elocuentes, y además que el testimonio que nos da pinta de cuerpo entero la importancia y la relevancia del trabajo que han venido desarrollando, ¿no? Contra corriente y contra todas las dificultades que se vienen presentando. Le agradezco nuevamente y voy a darle, para que pueda completar esta parte de comentarios finales, a la señora Vilia, por favor, si pueden ser 3 minutos para ir cerrando ya
el conversatorio. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, compañeros. Soy la vicepresidenta de Lima Metropolitana y la presidenta de San Juan del Lurigancho. Soy Abilia Ramos. Sí, Fortunata ya hizo un análisis concreto de lo que venimos trabajando y un poco les voy a contar lo que hemos venido haciendo desde recuperación de alimentos. Nosotros empezamos en el 2020, Pachacamac y San Juan del Lurigancho, a hacer recuperación de alimentos, pero era algo que no estaba consolidado, ¿no? Nosotros hacíamos por nuestras propias cuentas y después de un largo trabajo, desde la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria también que veníamos gestionando, Fortunata informó de todo lo que habíamos estado haciendo para que el Estado nos visibilice. Nosotros teníamos las reuniones los días sábados con todas las ollas comunes para hacer un informe de cómo estábamos organizados. Y en una de esas reuniones nosotros hacíamos informe que estábamos recuperando alimentos, pero la compañera Julia Ninahuamán de Pachacamac menciona que la recuperación que habían hecho los 3 sacos de oyuco desde EMSA, los habían quitado. En sí, los comerciantes donan los productos, pero EMSA es la institución encargada de trabajar con los comerciantes. Ellos habían quitado esos alimentos. Y ahí empezamos a organizarnos con fuerza y dijimos, no hay que permitir que nos quiten los alimentos que nos donan los comerciantes. Es así que hicimos un plantón y desde ahí inició la primera recuperación de alimentos para los 6 distritos. Nos hicimos respetar, nos fuimos a hacer el plantón, decíamos que la alimentación es un derecho, pero también teníamos que cuidar el medio ambiente. Al hacer recuperación de alimentos, no solo comemos alimentos saludables, también cuidamos el medio ambiente, damos esos productos que ya no se pueden alimentar, comen nuestros animales que nosotros criamos, también hacemos abono. Entonces era una cadena que todo sirve para alimentar, ¿no? Como lo llaman cadena circular, o Valerie en estas debe contar sus experiencias, de todo hacemos rotativo para que puedan alimentarse los animales, nosotros. Y a partir de eso empezamos 6 distritos. Actualmente hemos recuperado 60 toneladas de alimento, esperando hacer un convenio con EMSA para que esa recuperación abarque a más distritos. Con este nuevo gobierno están haciendo una recuperación de alimentos, no han descubierto la pólvora, es lo que hemos venido haciendo nosotros desde el 2020 y lo que hemos querido es que abarque a más distritos, no solo ingrese 6 distritos. Y con esta nueva gestión, inexpertos, sin conocimiento de causa, han empezado a hacer recuperación de lunes a domingo, pero nosotros seguimos esperando un convenio, ¿no? Para que podamos nosotros tener ese espacio. Hemos pedido espacios para guardar nuestros chalecos, nuestros implementos y podamos seguir. También queremos que sea ley. Como digo, todos tenemos derecho a alimentarnos, pero también tenemos derecho a cuidar ese ambiente donde vivimos, donde vamos a dejar a nuestros niños. Si no somos conscientes de eso, yo creo que no vamos a avanzar más pensando en solo destruir lo que ya estamos nosotros hoy pisando, que es la tierra, ¿no? A partir de eso, desde las ollas comunes, hemos hecho también nuestros huertos. Lo que queremos hoy es que la ley de recuperación de alimentos todavía no está reglamentado, estamos en esa pelea. Hay ordenanzas desde Lima Metropolitana para hacer recuperación de alimentos en los mercados de abasto. Ojalá se pueda dar, y si no, como nos conocen, iremos a hacer un plantón para que esas ordenanzas se puedan tomar en práctica, no solo desde Lima Metropolitana, sino en los diferentes distritos, porque todos los distritos tenemos mercados de abasto y muchas veces hemos visto alimentos tirados en la basura. Hablábamos de Valerie que van tirando zapallos, que van tirando y también han encontrado alimentos con insecticida, ¿no? Entonces, somos seres humanos y por solo ser seres humanos también tenemos que alimentarnos de calidad. Esa recuperación ha ayudado por intermedio de Caliwarma, Dan, Alberja, Menestras, y al conseguir alimentos frescos, hacemos el plato nutricional que tanto los nutricionistas siempre nos piden, ¿no? Verduras frescas, a veces recuperamos fruta, más las menestras, eso ayuda a complementar el plato nutricional que damos a ancianos, adultos, nosotros mismos, porque vamos a envejecer sin una alimentación de calidad. Yo creo que no vamos a llegar a viejos y estamos buscando siempre que nos duele el organismo y el cuerpo, ¿no? Entonces, he escuchado la exposición de las compañeras de plaguicida, eso también hemos comentado, pero a partir de estos nuevos alcaldes, de estos nuevos mandatarios, parecemos ya nosotros, la municipalidad, solo nos falta un año de cumplir el cargo, ya vamos 3 años haciendo trabajo desde las ollas comunes, hemos generado un montón de proyectos de ley, pero esperemos también que no se quede en papel.
esperemos poner en práctica para que todo lo que nosotros hemos dejado, y eso quede no para ahora, sino quede para una nueva pandemia, quede para un nuevo desastre, porque los gobiernos no están preparados para nada de esas cosas. Y lo que hemos hecho nosotros desde las ollas comunes, Fortunata contó, atender inmediato a las personas que no tenemos, pero a pesar de no tener, atendemos a los que menos tienen. Entonces, hemos generado varias cosas y hemos hecho varios trabajos, y uno de ellos quedará la recuperación de alimentos hecho ley, que después de 200 años ningún gobierno se ha puesto a pensar. Todas las veces han tirado alimentos a la basura, o como dijo, ¿no? Produce efectos invernaderos, contaminando el medio ambiente, y es lo que no queremos. Queremos que sea una cadena alimenticia, que se alimenten nuestros animales, que alimentemos nosotros mismos nuestros productos, porque también lo hacemos abono de lo que ya no se puede utilizar, y todo lo que llega a la olla común se vuelve alimento. Si las piedras pudiéramos cocinar, también las cocinamos, pero pues bueno, ha sido una gran dificultad hacer un trabajo desde las municipalidades. Hoy en día hay muchas municipalidades que han abierto las puertas. Esperemos generar ordenanzas para que también no nosotros vayamos solamente hasta el mercado Santa Anita, sino podamos hacer a nuestros mercados cercanos esa recuperación, porque el costo de traslado es muy costoso. Hoy Service Piura ha estado haciendo traslado de alimento hasta nuestros distritos, pero hoy se cortó por la gestión que ya Lima Metropolitana ha ingresado. Ellos tienen su propia movilidad, pero también hemos tenido reuniones para enseñar lo que ellos están haciendo no está bien, porque tiene varios procesos al hacer recuperación de alimentos, ¿no? Y eso en el camino lo hemos aprendido. Y todo lo que nos entregan allá tampoco llega hasta nuestras ollas comunes la misma cantidad que nos entregan. Hay que tener varios procesos, y hay ollas comunes, están ubicadas donde no llega ni siquiera a la carretera, y hay que subirlo a lomo cargando, ¿no? Entonces, todo ese proceso es lo que hemos aprendido en estos 3 años. Yo agradecido por todo lo que estaba escuchando hace un momento en la exposición de cada uno de ustedes, compañeros. Y nosotros desde las ollas comunes somos los primeros que hemos atendido, así como los médicos, hemos estado en la primera línea, y nadie debe dormir sin alimentarse. Ese ha sido nuestro lema, y seguimos alimentando a los que menos tienen. Y con una recuperación de alimentos, con productos que sembramos en nuestros propios huertos, yo creo que sí vamos a lograr que se brinde. Pero también hay que tomar conciencia desde los mismos mercados, desde los mismos gobiernos, porque creen que nos hacen un favor, y no nos hacen ningún favor. Nosotros le estamos haciendo un favor al hacerle ver que esa recuperación de alimentos sirve, no para contaminar, sino para alimentarnos nosotros. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vilia. Realmente muy claro, ha sido muy claro su mensaje, implementando a la señora Fortunata, y justamente lo que están ya haciendo y persistiendo. Pese a toda la problemática, la indiferencia de las autoridades, hay cambio de autoridades, en qué medida puede haber disponibilidad para los proyectos, iniciativas de ley que se han venido presentando puedan ser aprobados, y estos finalmente aprobados, aplicados. Pero para poder ya ir terminando este conversatorio, estamos en el límite de tiempo, yo quisiera dejar a Cecilia un par de minutos de comentarios últimos que desea hacer, y luego a Valerie también 2 minutos más. Este es solo el primer conversatorio que estamos coordinando a través de nuestros socios de diaconía y el taller, que son los que están siguiendo un plan de trabajo para el año. O sea que esperamos luego hacer un balance de este conversatorio para ver cómo seguimos con los temas que son de interés del programa Impulsa. Entonces te doy pase, Cecilia, entiendo que más tarde tienen otra reunión. Sí, adelante. Gracias, Walter. Sí, bueno, primero mencionar que el año pasado hicimos el primer muestreo ciudadano, que así lo hemos denominado, ¿no? De 84 frutas y verduras de diversos mercados de abastos, mercados, supermarkets, etcétera, ¿no? Y por otro lado, queremos que todos nuestros socios, el CAP tiene 10 socios, y nuestros aliados, nuestros copartes en los proyectos, se animen por hacer estos muestreos, se animen por hacer el recojo de envases bajo un protocolo que ya está diseñado,
porque eso nos va a dar una visión de lo que está pasando en nuestros respectivos lugares. También hemos presentado desde el 2021, hemos presentado una propuesta para un plan de erradicación de plaguicidas. La hemos presentado al ministro de turno, porque bueno, han cambiado tantos ministros que a cada uno de ellos, a los 7 o 10 ministros que han pasado por el Ministerio de Agricultura, le hemos presentado esta propuesta de plan de reducción de uso de plaguicidas, que por algunos no han aceptado, pero como la rotación ha sido tan rápida, bueno, ahí quedó, y que realmente nos ha quitado mucho. La propuesta de lista de plaguicidas a ser prohibidos y restringidos, que es una publicación que ustedes la pueden encontrar en nuestra página web. Por otro lado, estamos ahorita, en mayo vamos a recibir a una misión de periodistas belgas que van a venir a hacer todo un reportaje sobre este tema de los alimentos contaminados aquí en el Perú, ¿no? Esta es una misión que es la segunda, porque ya ha habido una primera, una misión técnica que vino el año pasado, y hemos ido a caminar por todo el Valle de Chillón recogiendo información, y ellos mismos han podido comprobar que hay plaguicidas hasta prohibidos, ¿no? Que ya ni siquiera deberían utilizarse. Hemos encontrado con esa misión porque están escribiendo un reportaje del caso Perú sobre los plaguicidas. ¿Y esto por qué? Porque sucede algo que realmente es bastante injusto, ¿verdad? Nosotros consumimos esos plaguicidas que se producen en el norte. En el norte se producen los plaguicidas, en el norte están prohibidos, pero nos lo venden a los del sur. Y eso tiene que cambiar. Y por eso están estas misiones que han venido para hacer un trabajo conjunto. Porque si matamos el foco principal, o sea, la producción de estos plaguicidas, podemos solucionar más rápidamente las cosas. Lamentablemente tenemos autoridades competentes que tienen que ocuparse de este tema, como es SENASA, DIGESA, los municipios, pero no tienen las capacidades, no lo han hecho cuando hemos mandado la información, porque además la información es pública. SENASA mismo lo publica en su página web. Pero nadie se preocupa de mirar eso. Por eso nosotros queremos visibilizar este tema, porque no es justo que todos los peruanos tomamos comida envenenada y estemos muriendo de diferentes enfermedades, porque esto es un proceso acumulativo, ¿no? Por eso tampoco a veces la gente se da cuenta, ¿no? Y sobre todo, dar alternativas a los productores, alternativas, por ejemplo, hemos detectado que existen 18 empresas que producen biocidas y abonos orgánicos naturales, que son pequeñas empresas de jóvenes, de gente emprendedora, que ya está produciendo ahí en el Cusco, en Chiclayo, en Ica, y los hemos identificado y ellos ya se han juntado en una asociación que se llama Grenafafo, que está trabajando con nosotros para difundir el uso de estos plaguicidas naturales y abonos orgánicos, porque son mucho más baratos, ¿no? Y además los propios agricultores tienen que aprender a usar, y eso es lo que estamos haciendo, a aprender a preparar sus propios plaguicidas naturales y abonos orgánicos. Queremos que todos los copartes se unan a esta campaña de ir visibilizando el problema de los plaguicidas, porque ya hace muchos años hubo un tema de 20 niños en Taucamarca, Cusco, muertos por envenenamiento, y así hay muchos, porque todo cambia tan rápidamente que nada queda. Entonces estamos trabajando desde las bases para tomar fuerza e ir avanzando y creando conciencia sobre este tema. El 3 de abril habrá una gran conferencia de prensa donde se visibilizará los últimos resultados, y queremos comprometer a los que venden los productos, porque está en juego su reputación. Estamos apoyando esta estrategia de decirle a los mercados, a los supermercados, que si ellos no toman acción, van a tener el rechazo de los consumidores. Y entonces esta campaña va a servir para llamar la atención de esto. Quiero decir que también hemos estado en el Congreso, pero claro,
el panorama político es tan cambiante, hay tanto escándalo cada día que todo se va diluyendo. Pero por eso queremos que los copartes se unan a nuestra campaña. Si necesitan, quieren elaborar algún plan de recojo de envases, estamos dispuestos a apoyar, cosa que así se puede iniciar el reconocimiento de qué plaguicidas son más usados y poder tomar medidas sobre eso. Les agradezco mucho su atención. No, al contrario, a ti, Cecilia. Muchas gracias. Vamos a dar las palabras últimas también a Valerie. Valerie, por favor, 2 minutos. Ok, voy a tratar de ser lo más corto. Creo que quería decir unas cosas importantes, es que creo que es importante que desde la agricultura familiar los alimentos lleguen directamente a las personas que hacen de una olla común, de un vaso de leche, de un comedor popular. No esperemos a que ese trabajo que nosotros hemos hecho es de bastante de trabajo físico, mucha importancia logística, pero que sabemos que en campo existe también muchos desperdicios alimentarios. Y ahí va mi otro comentario, y es que tenemos que aceptar los alimentos como son. No hay alimento de primera, de segunda ni de tercera. Todos los alimentos funcionan, son nutricionalmente buenos, y dejamos un poco de lado la ganancia y preocupémonos también por las personas que hacen en un comedor popular, en un vaso de leche, en una olla común. Son personas con derecho a alimentarse. Está también pendiente los lineamientos de la recuperación de alimentos, que los tiene Minagri, que no los ha hecho, y que tampoco ha hecho los lineamientos de la prevención de los desperdicios alimentarios, tampoco están hechos. También la ordenanza de la municipalidad, pero yo llamo, y a quienes hacen parte también de las copartes que están de otros distritos, poder llevar este tema que hemos hablado hoy a los mercados, hablar con las municipalidades, hacer esa incidencia que necesitamos para poder mejorar las políticas públicas. Y allí también hay algo importante que de conocimiento, es que no se ha ejecutado todo el presupuesto que se llama los programas complementarios de alimentación que tienen las municipalidades por obligación, aparte del dinero aparte de lo que tiene Caliwarma, ¿no? Las municipalidades pueden pedir ese dinero al mes, y con eso no pueden comprar verduras, solamente cosas, pueden comprar, en este caso, productos ya procesados, transformados, pero pueden ser productos transformados y procesados de buena calidad. También la normativa permite que puede ser de localidad, por lo tanto no puede implicar tanto transporte, tanta logística y ese estrés que también se genera a estas distancias, ¿no? Tomemos en cuenta eso, que esas pequeñas cosas también hacen, aunque no queramos, evitar las pérdidas de alimentos, y que consideremos, hoy veamos a las personas que están en inseguridad alimentaria, cambien de esta realidad en la que tienen. No es justo. Eso sería. Valerie, antes que termines, una pregunta que hacen por chat, es cómo reconocen los productos contaminados entre los alimentos que se recuperan para las ollas comunes. Lo que se hace es clasificarlos entre un alimento que no esté golpeado, cuando un alimento tiene un pequeño golpe pero no está abierto, entonces eso se separa, y aquel alimento que ya tiene pelusas se separa, entonces en 3 partes, ¿no? Pero en nuestro caso llevábamos los 3, pero por separado, porque le dábamos función a todos los alimentos, ¿no? Pero en general, para serles sinceros, la inocuidad alimentaria en el mismo mercado de Santa Anita, el mismo mercado ENSA, y bueno, por desconocimiento de los comerciantes, no es tampoco la adecuada, ni el transporte que tenemos realmente en la realidad de nuestro país. Entonces, esas cosas también genera que se maltrate el alimento, y la falta de espacio que también tienen los comerciantes. Al día tienen que sacar los alimentos que existen
en buen estado y necesitan un alimento, entre comillas, fresco. Que a la par necesitamos una educación de esto, ¿no? De recibir los alimentos en su valorización de alimentos. No sé si eso puede ayudar a la respuesta de tu pregunta. Sí, gracias, Valerie. Seguramente hay otras preguntas más. Vamos a tener que cerrar ahora, salvo que hubiese un comentario último, final, breve. Si alguien quiere hacer un comentario último. Hola, ¿Sí? Walter. Solo un momentito, ¿puedo participar? Sí, sí. Adelante, Wilfredo. Sí, muy buenas tardes. Hablo desde La Paz, Bolivia. Agradecer al evento, a nuestro organizador del evento, Eric Walter principalmente. Es muy ilustrativo para... Trabajamos esos temas de cultura familiar, al menos en Bolivia. Todo lo que hemos conversado, ¿no? La presentación de Miguel, todo eso es importante para tomar en cuenta ejemplos, estrategias, ¿no? de trabajo que se hace en Perú. Y creo que la situación es similar en Bolivia y sirve como un ejemplo, ¿no? A ser tomado en cuenta y ciertas estrategias también se pueden compartir o copiar, digamos, ¿no? Sobre todo esto de los plaguicidas que presentaron es muy importante ese trabajo, ¿no? Que en Bolivia aún estamos, digamos, aún por hacer esa tarea, ¿no? Y con ese sentido es muy importante escuchar las estrategias, los temas que están avanzando allá en Perú. Agradecer nuevamente por este evento, por compartir y seguramente sería interesante también intercambiar experiencias similares en Bolivia. Eso nomás, estimado Walter, muchísimas gracias. Bien, gracias, Wilfredo. Y ya estamos terminando el evento, somos casi 2 horas. Queda un minuto. Nos queda solamente para dar el pase a Edelvis, bueno, Antonio, como los co-coordinadores del Comité de Articulación. Este conversatorio, como lo han ya comentado, es parte de los temas de discusión que hacen de los socios que están participando del programa Impulsa y que tiene que ver con justamente impulsar sistemas alimentarios sostenibles con derechos. Y ciertamente queda muy claro que el derecho es una alimentación, la alimentación es un derecho y que hay muchas pues aristas para poder trabajar. Hay muchas iniciativas que ya se vienen desarrollando y que deben ser las que se deben continuar apoyando y fortaleciendo en el marco de este espacio. Y otras iniciativas que también seguramente requerirán de apoyo. Vamos a continuar esta ronda de conversatorios. Hay varios temas que están también dentro del plan de trabajo del Comité de Articulación. Y yo les agradezco a Cecilia, a Valerie, a las compañeras de la red de ollas de Lima Metropolitana, a Miguel, que tuvo que retirarse temprano, y a todos los que han participado. Les doy las gracias y te dejo, Edelvis, para que puedas cerrar. Gracias, Walter. Ya lo dijo Walter, estamos terminando a las 5:00. Agradezco la puntualidad. Vamos a compartir con ustedes el video editado. Siempre la señal nos pasa una mala jugada. Ahí estaremos incluyendo las páginas web, los estudios de los ponentes y también estaremos enviando de alguna manera las ponencias a cada uno de los correos electrónicos. Escucharán de nosotros, de Antonio o de mi persona como comité de articulación próximamente para los eventos que bueno, esta vez se salió muy bien. Que tengan una linda tarde y gracias Diana por tu apoyo. Sí, no, antes que termines, nos están pidiendo una foto con todos y todas las presentes. Entonces, dale. Pongan sus pantallas para así identificarnos. Y tienen que ser 2, 3 fotos. No sabes cuando ya esté.
Ya puedes ir sacando. ¿Ya están? Sí, tengo un poco de problemas de internet. No sé si me escuchan. 1, 2 y 3. Listo, gracias.